caso era la realización, principalmente, solo como recordatorio, la realización de lo que es las tareas, tanto de la unidad número 3, en la que estamos actualmente, así como la tarea final, ¿verdad? Y donde yo les comentaba qué es lo que necesitaba que hicieran y preguntando con ustedes con alguna duda que tengan con respecto a estas actividades. También nos quedamos haciendo lo que es el taller de mapas mentales, ¿verdad? En lo que ustedes expusieron y lograron aplicar esa herramienta dentro de un contexto general. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo ya, ya en sí en esta unidad? Bueno, vamos a ver varios aspectos que tienen mucho que ver con diferentes tipos de herramientas que son muy útiles para el contexto de las organizaciones, no importando que sean organizaciones meramente formadas por la parte administrativa, sino que también la parte técnica, ¿verdad? En este caso. Y vamos a continuar con la clase, ¿ok? ¿Qué sigue a continuación? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las habilidades blandas y las habilidades duras. Ambas habilidades son sumamente importantes para cada uno de nosotros. No podemos subsistir solamente con un tipo ni con el otro. O sea, tienen que ser las dos. Quizás no en su, ¿cómo les puedo decir? Inmensidad, pero por lo menos manejar unas cuantas, ¿verdad? De ambos lados. Por ejemplo, en las habilidades blandas, la gestión de conflictos, gestión de tiempo, manejo de estrés, habilidades de comunicación, cultura de la empresa, servicio al cliente, inteligencia emocional, productividad personal, narración, gestión de cambio, empatía, disciplina, autocontrol y autorreflexión. Ustedes aquí tienen que hacerse su autoevaluación. ¿Cuál de todas esas? Yo ya conozco un poquito de esos temas y puedo manejarlos. ¿O será que ninguna? Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces en este caso? Tengo que tratar la manera de adquirir esos conocimientos para poder, digamos, de cierta forma, sopesar, ¿verdad? Y transformándome entre una organización. Igualmente las habilidades duras, idiomas, ahí hablamos de inglés, francés, alemán, el que a ustedes les guste, licenciatura, formación, certificado, contabilidad, manejo de maquinaria, lenguaje y programación, que es el tema de sistemas, conocimiento de software, ¿verdad? Habilidad para los negocios, ahí vemos el tema de venta, marketing, entre otros aspectos. Habilidades de diseño gráfico, conocimiento en psicología. ¿Quién de nosotros tiene más de alguno de esos? Por lo menos estamos trabajando, ¿verdad? Para poderlos desarrollar. Entonces, ¿qué tan importante es esto, verdad? Dentro del tema de las organizaciones. Igualmente, hay un análisis que se ha hecho, este se hizo el año pasado, con respecto a diferentes tipos de empresas a nivel mundial, en donde me preguntaban cuáles eran las habilidades para los líderes de gestión. O sea, líderes de gestión significa todos aquellos que interactúan con personal, trabajan en contexto con otras operaciones, tratan de guiar a los equipos o al grupo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, independientemente de quiénes estemos nosotros. Y mencionaban que inteligencia emocional número 1, número 2, administración de tiempo, 3, gestión del cambio, 4, servicio al cliente y la última, gestión de conflicto. Y aquí viene la parte interesante. Ingenieros, ¿cuál de todas estas partes tienen que ver con lo que estamos viendo en la clase, por ejemplo? O en la clase que estamos viendo actualmente. Más de alguna posiblemente, ¿verdad? Pero no en todas. Entonces, ¿estamos haciendo algo bien o mal con respecto a los conocimientos que estamos adquiriendo? Si esto es cierto, entonces, ¿para qué me sirve aprender todo este montón de herramientas de ingeniería si prácticamente esto es lo que más piden las empresas para los líderes? Y dentro del contexto general de una clase, esto es lo que se está viviendo. Son factores importantes y son habilidades que tenemos que tener. Las nuevas tendencias, hablando de pandemia, post-pandemia, que estamos prácticamente ahorita saliendo, prácticamente, se vive un cambio constante e incertidumbre en la misma. O sea, hay un desconocimiento de lo que va a pasar el próximo mes, el próximo día, el día de mañana, lo que sea. Hay nuevos desafíos y hay nuevas metas. Y sobre todos estos aspectos aparece la sobrecarga de información. ¿No les parece interesante que a todos nosotros se nos ha sobrecargado de sobremanera nuestras actividades en la empresa? Lo que antes hacíamos allá en el 2019, hacíamos un par de cosas, hoy hacemos 100 veces más de esas cosas. E incluso, debido a al corte personal, a mí me ha tocado trabajar
en este caso, con lo que hacía otra persona antes. Entonces, eso está pasando. Enfoque en lo esencial. Tenés un montón de cargas, sí, vaya, quiero que hagas lo primordial, por favor. De las 100 cosas que tú tengas, dame 5 que son necesarias, que todos los días me las tenés que entregar, sí o sí. Y las demás, bueno, ni modo, démosle. Hay que caminar. Entonces, esto es parte de una actividad que se vuelve ahora en día. Aumento de complejidad, dificultad y problema. No hay día, no me vas a dejar mentir, que pase algo completamente diferente y que no sabemos realmente cómo solucionarlo. Posiblemente no inmediato, pero sí sabemos, pero tenemos que trabajar un poquito. Pero todos los días. Y antes, ¿qué ocurría? En un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Pasábamos largo tiempo tranquilos, ¿verdad? Solamente esperando que las aguas se calmen y ahí comenzamos nuevamente a trabajar, ¿verdad? Hoy no podemos, no tenemos esa dicha. Elevada productividad, nos piden ser eficientes y eficaces. No hay otra alternativa, lo siento mucho. Y esto es una nueva tendencia. O sea, independientemente que en su trabajo no se lo digan, esto es lo que hoy están pidiendo las empresas. El cambio es constante, significa esto no podemos detenerlo, es algo que va a suceder. Las nuevas necesidades y la demanda lo piden, el desarrollo de nuevas habilidades también lo exigen, y dentro de ese contexto aparecen 4 aspectos que tenemos que nosotros tener, digamos, un poquito de información de ellos. ¿Cuáles son? Habilidades duras, que son las partes técnicas, que es el conocimiento técnico que tengamos nosotros, conocimiento de aprendizaje, que es lo que estamos trabajando ahorita aquí, innovación y creatividad, que es parte de nuestra unidad, ¿verdad? En este caso, inteligencia emocional y manejo de emociones, que es la parte de aptitud con respecto a los cambios que ocurren en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, esa es parte constante que las empresas piden constantemente. ¿Qué demandan las empresas a los profesionales hoy en día? Habilidades blandas, creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad y manejo de tiempo. En las técnicas, sistemas de computación, o sea, si no sabes saber un poco de computadoras, ¿verdad? O por lo menos la laptop que tenemos aquí ahorita, estamos mal. Tenemos que aprender un poquito, a que sea con lo que nos dé YouTube, ¿verdad? Inteligencia artificial, razonamiento analítico, manejo de personal, diseño, innovación y reinvención. Son conceptos que nosotros tenemos que saber de qué tratan para que la empresa se dé cuenta. También deben de saber que según un estudio realizado por Oxford, me acuerdo que era, en Estados Unidos en el año 2020, ¿verdad? Conste, no es tan nuevito, ¿verdad? Pero el 2020, aquí se ha adaptado un poquito la información, conste para lo que es actualmente, y se fijan, llega del 2023, que es nuestro año, al 2025. Dice, por ejemplo, en el año 2018, mucho antes de la pandemia, lo principal que pedían las empresas como una habilidad que tenían la gente que manejaban, que estaban dentro de la empresa, el pensamiento analítico y la innovación. Eso es lo número 1. ¿Qué pasó ahora? Pensamiento analítico e innovación. O sea, mantenemos el número 1. ¿Okay? ¿Qué se espera en el futuro? Pensamiento analítico e innovación. ¿Okay? Vamos bajo ese contexto. Por eso que les digo siempre a ustedes, no me rijo no siempre con la parte teórica que ustedes conozcan, sino que con el pensamiento analítico que ustedes manejan actualmente. Solución de problemas complejos. ¿Qué pido ahora? Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Yo necesito gente que esté aprendiendo constantemente en lo que sea posible. El hecho que ustedes le digan a recursos humanos, mire, yo actualmente estoy trabajando, ¿verdad? Y a la misma vez estoy estudiando, dice mucho de ustedes, aunque ustedes no quieran, no crean, o que no sea la gran cosa, por decirlo así. Pero para una empresa es muy importante eso. Y esto se vuelve igualmente importante en el transcurso de los tiempos. Miren, llega el 2027. En el 2018, el número 3, ya cuando terminamos, análisis y pensamiento crítico. O sea, analizar, pensar y definir si vale la pena eso o no vale la pena esa actividad. ¿Qué piden ahora las empresas? Creatividad, originalidad e iniciativa. Busquemos ahí también proactividad. Eso es lo que piden este año. ¿Y qué se espera en el 2015? En el 2025, perdón. Resolución de problemas complejos. Eso es lo que queremos en esa época. Ahorita queremos que ustedes sean creativos, originales y proactivos.
de aquí a un par de años más, ya en 2025 lo vamos a ver, yo quiero que me estén solucionando problemas, lo que decía, por ejemplo, Karen, y lo mencionó también Miriam y un poquito Jairo también lo mencionó, de lo que acaban de ver de video. Entonces, son cositas que van sucediendo. Por eso clave de la tecnología digital. Aquí lo vamos a meter meramente a lo que es la tecnología industrial 3, que estamos hablando aquí en la asignatura, y aquí vamos a tocar aspectos como, por ejemplo, lo que ven en pantalla es procesos claves, organización para la transformación digital y gestión de talento, transformación digital y producto, por ejemplo. Cada uno de ellos lleva cierta iteración, o sea, hay ítems que nos permiten conocer cómo funcionaría dicho tema dentro del campo laboral. Por ejemplo, en la transformación digital y gestión de talento, nuevos entornos laborales, aprendizaje más rápido. O sea, ¿qué es como la empresa hoy en día me está enseñando a mí a hacer bien mi trabajo, por ejemplo? Y ustedes me dicen, no, fíjese que no. Ni nos preguntan. Entonces nos corresponde a nosotros tomar las riendas de la situación y ver de qué manera mejorar nuestro propio proceso. Es que aquí no le importa a nadie. No se preocupe. De un momento a otro, su desempeño lo va a decir todo. Es mejor hablar con hechos que con palabras. No, aquí me es muy fácil a mí decirle, no, todo está fácil, pero no es como que me vean trabajando, ¿verdad? O que me vean ya haciendo alguna actividad. Ahí sí usted me puede decir, tiene razón el ingeniero. Entonces, aquí donde viene la parte de lo interesante del conocimiento que tengamos nosotros y cómo lo ponemos en práctica, cómo lo activamos. Y cada uno de los puntos, estos son 3, ¿verdad? Tenemos estos otros 3, que es la transformación digital procesos, transformación digital modelo de negocios, desarrollo del proyecto de transformación digital, o sea, cómo llevarlos a cabo. Cada uno lleva una misión, ¿verdad? Lleva un componente. La digital entre clientes, ¿verdad? Cómo interactuamos con los clientes ahora. Transformación digital e innovación. Metodología de la transformación digital. ¿Qué tipo de herramientas de tecnología que sean útiles para nuestra forma de trabajar? Y ahí está Lean, está Scrum, está Kanban, modelo de negocio Kanban, que lo vamos a ver, y Lean Startup. Habiendo visto esto, vamos a entrar en materia, ¿ok? Necesitamos ver esos 5 componentes, 5 formas diferentes de representar conocimiento. ¿Qué significa esto? Simplemente significa de que como yo puedo trasladar lo que observo, lo que interpreto, lo que entiendo a un modo de escrito, ¿ya? O cómo incluso yo puedo buscar la manera de razonar o interpretar la información de un acontecimiento, de una problemática, para poderlo entender mejor. Muchas veces, y no me van a dejar mentir, los problemas que vemos de ecuaciones o integrales que queramos ver son muy, muy básicos comparado a lo que en la vida diaria nos corresponde hacer. Entonces son aspectos que tenemos que ir tomando en consideración. Y es aquí donde aparece, en este caso, el primer concepto que ustedes lo conocen completamente bien, ¿verdad? En la última sesión que tuvimos, el mapa mental, ¿verdad? Este mapa mental o esta idea fue creada por este señor que se llama Tony Buzan, es un escritor y consultor. Lo que ven en pantalla es un ejemplo, como lo pueden estar viendo, como lo vivimos nosotros la semana pasada, la antepasada, perdón. Y busca de cierta forma organizar, representar conceptos o ideas asociadas a un tema en particular. Eso es la base de esto. Pretende visualizar las ideas de forma esquematizada, las cuales permiten explicar un contenido o tema específico utilizando la capacidad de las personas. O sea, de lo que nosotros logramos captar, obtener un dato, ¿verdad? Y ustedes lo comprobaron, ¿verdad? Este es parte del mapa mental. Nace de un concepto animalista, significa un concepto humano, ¿verdad? Donde dice que según la forma de las neuronas, así fue como este señor dijo, hey, ¿por qué no hago un esquema de la misma forma? Que me represente como que fue una neurona la gráfica que voy a demostrar, ¿verdad? ¿Y qué beneficios puedo obtener en base a eso? Bueno, enfoque en lo esencial, solamente lo que más importa. Solución de problemas complejos, búsqueda y amplificación de habilidades blandas, ideas creativas y diferenciales, metacognición, sistema de pensamiento y aprendizaje y desarrollo de la memoria. Para eso me puede servir.
Si ustedes hacen un mapa mental, por ejemplo, de toda la asignatura, de toda la unidad número 3, con eso se van a estudiar, simplemente. Obviamente lo pueden sacar del PDF, por ejemplo, que tenemos. Pero son conceptos que nos sirven para poder lograr tener esto. Elementos del mapa mental, bueno, todos los mapas mentales tienen en común una estructura compuesta por ramas. Imagen central es un esquema orgánico, ¿verdad? Se va transformando, se va ampliando o va reduciendo según lo que queramos. Uso de colores, símbolos, dibujos y palabras que se enlazan. Eso es lo importante con esta parte, ¿ok? Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Este es del propio libro de cómo crear mapas mentales de Tony Buzan, del creador. Este es uno donde él creó, en base a su teoría, lo que es la vida familiar, que este es el tema central que ven ustedes. Aquí lo voy a poner aquí. Este es nuestro tema central. Otro ejemplo, este es de un mapa mental de qué es un ingeniero industrial, ¿verdad? Y aquí habla de perfil, cómo se desarrolla, el desempeño, que son las astas más importantes, qué es, como pregunta, se encarga de qué cosa. Y aquí están todo el montón de cositas que nos dice para qué sirve todo esto. ¿Ve? Ejemplo, un mapa mental, modelo de negocio. Aquí este fue elaborado por María Cristina Coronado, es una ingeniera. En YouTube hay varios videos de ella, conste, son muy interesantes. Ella plantea de que ella utiliza mapa mental para crear nuevos negocios, en base a como lo ven en pantalla, ¿verdad? Esas son las ideas que ella pone como hipótesis, ¿verdad? Para que nosotros lo trabajemos. Aquí, este es un mapa mental trabajado en base a una asesoría didáctica. Entonces aquí se mapa mental de tu talento, estrategia, recursos, proposición, talento y el plan, ¿verdad? Va a depender de qué conocimientos tengo del tema para poder trabajar sobre ello. En fin, aspecto a tomar en cuenta al elaborar un mapa mental es la productividad, creatividad y la multitarea. Eso hay que tomar en cuenta. O sea, somos de todo un poco. Tengo que ser creativo y tengo que ser productivo, rápido. Esto no es para tardarme un día, por ejemplo. Digamos que tengo que ser lo más rápido posible, ¿ok? Porque el tiempo es lo menos. ¿Qué logramos, en cierta forma, desarrollar o tratar la manera de acoplar dentro de este proceso es la ansiedad, el estrés, la productividad, concentración y rendimiento? ¿Por qué? Más de algunos de ustedes me puede decir que cuando estuvo haciendo el mapa, se concentraron de tal manera que para que le saliera muy bien, se interprete lo que ustedes querían presentar y buscaban en cierta forma algo que a ustedes les hiciera sentir como más cómodo con lo que estaban presentando en el documento. Prácticamente estaban buscando en no estresarse, no tener ansiedad, ser productivo, ¿verdad? Y concentración constante, ¿verdad? Por eso muchos de ustedes me dijeron, ¿y a qué horas tomó la foto? Me dijeron. O sea, ni cuenta se dio cuando estuve tomándole foto frente a ustedes. Entonces, son esos algunos detalles que se toman en cuenta en lo que es el mapa mental. Al realizar un mapa mental se debe considerar los siguientes puntos, son bastantes, solo les vamos a mencionar unos 3. Definir horarios para revisar correo electrónico y redes sociales, y esto lo vamos a hacer en nuestra empresa, por ejemplo, donde nosotros trabajamos. Evitar reuniones sin objetivo y tiempo definido. Realizar una actividad a la vez, ¿ok? Entre otros aspectos que hay que tomar en cuenta cuando querramos hacer este tipo de herramientas. La aplicación y la productividad, es decir, ocupemos este método dentro de una actividad productiva. ¿Qué beneficio me puede dar? Bueno, planear, organizar actividades, eventos y tareas, establecer prioridades y llevar seguimiento, preparar en una reunión o presentar estructuras de proyectos. O sea, hay un sinfín de cosas, ¿verdad? Igualmente aquí también en las aplicaciones de actividad, ¿qué puede surgir? Estructura y evaluación de nuevos negocios, solución de problemas, crear modelos de propios y lluvia de ideas, ¿verdad? Recomendaciones para el desarrollo de la creatividad, eso nos va a servir para más adelante. Escribir todo lo que se pueda ser de utilidad para el evento. Si vamos a hacer un evento de creatividad en su salón, por ejemplo, de clases. Asociarse con aspectos inusuales o fuera de normal. Preguntar a las personas que no sepan sobre el tema. Tomar en cuenta todas las ideas planteadas. Observar con mucha curiosidad el entorno. Interesarse, aprender diferentes temas. Dejar pautas a la mente, o sea, no estar tan enfrascado en esas situaciones, atreverse a explorar, ¿verdad? Ser un poquito más de conocido, ¿ok? Y ya con eso
acabamos de hablar del mapa mental, o vamos al mapa conceptual. Son temas bastante similares. Ustedes lo pudieron haber tratado también la semana pasada, antepasada. Este tiene como, digamos así, el creador de este mapa conceptual, este señor que se llama David Ausenberg, pero fue puesto en práctica por Joseph Novak. Es decir, esta persona, David, lo creó, ¿verdad? Dijo cómo era la teoría, cómo se debía aplicar, pero él no lo tomó en cuenta, sino que más que todo lo postuló en teorías sobre la psicología, en un libro que él creó sobre psicología. Y de una persona que se llama Joseph Novak, que estaba más involucrado en temas de sistemas, un poquito de ingeniería, y dijo, no, dijo, esta herramienta me puede servir para algo más, ¿verdad? Para transformar, digamos, de cierta forma, cómo buscar o cómo utilizar este concepto. Entonces dice que usar técnicas de aprendizaje visual implica explicar en sus propias palabras lo que se aprende. Eso es el número uno. Para eso sirve esto. Y esos son conceptos. ¿Ok? No ocupamos en ningún momento imágenes. Los conceptos nuevos se comprenden fácil y rápido, refuerzan la comprensión de cualquier tema, desarrolla el análisis y síntesis de las ideas. Aquí de forma general, ¿cómo se crean? Bueno, se busca lo que son conceptos, proposición y palabras de enlace, ¿verdad? Esos son los primeros puntos. Y abajo están, digamos, las figuras que vamos a estar utilizando para este tipo de herramienta. ¿Cómo se elabora un mapa conceptual? Bueno, identifica las palabras claves del tema que estás interesado, utiliza lluvia de ideas sobre los temas del que vas a tratar, escribe el tema principal en el centro de la página y toma los otros conceptos identificados en una lluvia de ideas y conectarlos con el concepto principal. Prácticamente muchos de nosotros lo vemos como que fuera un organigrama, donde se representa en la parte superior el concepto clave que andamos buscando, que queremos como conocer o interpretar o entender, ¿verdad? Y todo lo que esté abajo de ¿verdad? Termina siendo, digamos, esos elementos que me van a permitir a interpretar y entender cómo funciona dicho concepto. Por eso se llama conceptual. O sea, yo dejo mi pensamiento aquí. Este es de un mapa conceptual, conste, valga la redundancia. Mi tema es mapa conceptual y habla de conocimientos, representación de conocimientos, depende del contexto, y es aquí que el mapa conceptual conocimiento es concepto, son regularidades percibidas en objetos hechos. O sea, estoy dando el desglose del contexto de dicho mapa, o de dicho tema, mejor dicho. Y en base a ese voy estructurando todo de tal manera que me sirva a mí cuando me pregunten, mira, ¿qué es un mapa conceptual? Yo tenga en mente alguno de esos elementos con los que yo compuse dicho mapa. Este está creado en base al rol del ingeniero industrial, cómo nosotros funcionamos dentro de las organizaciones, por ejemplo. Acaba de funciones, productividad, competitividad, producción, el rol, la calidad total, qué hacemos con la calidad total, medición, mejora, dirigir, controlar, etcétera, etcétera. Y todo este enfoque va generalizando o va siendo enfocado al rol del ingeniero industrial. En este también es un mapa conceptual de la psicología social, ¿verdad? Tengo siempre cerca mi centro y yo voy desglosando el tema para poderlo conocer de forma más sistemática. No olvidar que un mapa conceptual dice, maneja lo que son el tema central y los subtemas, así como lo ven en pantalla, y los elementos de conexión. Nota, una vez terminado el mapa y mira todas tus anotaciones anteriores, así como la lluvia de ideas para ver si las piezas encajan, perdón, y tiene sentido y si falta algo, ¿verdad? O no, ¿verdad? Diferencia entre el mapa mental y el mapa conceptual son varias, pero se parecen bastante. Por ejemplo, dice aquí que el mapa conceptual representa acción gráfica estructurada compuesta por conceptos relacionados por medio de proposiciones. El mapa mental dice que es una representación gráfica, sigue siendo lo mismo, usado para presentar conceptos o ideas alrededor de una idea central. En un caso, por ejemplo, utiliza temas o subtemas específicos de ese concepto que ustedes tienen como central. En el caso del mapa mental, yo soy quien dice qué palabra, qué elemento va a constituir a esa ramificación, ¿verdad? No es la teoría, no soy yo con mis conocimientos.
es lo que va variando entre ellos, ¿verdad? Y ahí hay varios más que podemos también tomar en cuenta nosotros. ¿Por qué es importante hacer un mapa mental o conceptual? Ayuda a mejorar el aprendizaje por impulsar la información de nuevas conexiones neurales, apoya en el desarrollo de diferentes formas de inteligencia. Es una forma divertida y práctica de realizar y relacionar la información, ¿verdad? Y eso ya lo vivieron ustedes en la anterior clase. El uso de los mapas mentales y conceptuales de forma general, tormenta de ideas en grupo, el brainstorming, creatividad y solución de problemas, presentación y conferencias, planificación de proyectos, reuniones de seminarios. O sea, ahí se utiliza de todo un poco este tipo de herramienta. ¿Qué otro tipo de inteligencia se desarrolla en el mapeo? Bueno, la existencia o filosofía, lógica, matemática, interpersonal, lingüística, espacial, música y análisis. Esas son las que se van interpretando dentro de este desarrollo de herramientas. Vamos a continuar con el siguiente herramienta para visualizar o desarrollar, digamos, eh, eh, conocimientos y diagramarlos o representarlos por medio de algún elemento, ¿verdad? Como lo que estamos viendo en pantalla. Esto que se llama diagrama tortuga es una herramienta de apoyo de la gestión de procesos. O sea, se utiliza principalmente cuando yo quiero identificar o conocer cómo está estructurado un proceso en específico. ¿Ok? Esa es mi interpretación con respecto a ese punto. Ahora bien, este diagrama, muchos de nosotros posiblemente ya lo hemos visto en algunos lugares, solo que como no lo conocemos, nunca nos imaginamos que era este tipo de diagrama en este caso. Es una herramienta visual que diagrama las 4 patas para representar 4 preguntas sobre un proceso. ¿Con quién, con qué, cómo y cuántos? Y la cabeza y la cola para representar las preguntas sobre los insumos de procesos que debemos recibir y los productos de procesos que debemos entregar para satisfacer las expectativas. El caparazón de la tortuga se utiliza para el nombre del proceso, como lo ven en pantalla. Este fue creado, digamos, enfocado mucho a lo que es la normativa ISO, en este caso, de la 22000 y la 9000, en este caso, en su momento. Fue, digamos que su creación fue enfocada a esos dos tipos de factores, ¿verdad? De desarrollo, de representación de procesos. Ahora bien, ¿para qué sirve? Este diagrama busca incluir cada uno de los puntos de inicio que le dará una idea clara y estructurada para lograr arrancar un conjunto con todos los procesos, los cuales están formados por interrogantes claves. ¿Qué significa esto? Si yo tengo en mi empresa todos los procesos diagramados, digamos así, por el diagrama de tortugas, yo puedo interpretar qué proceso va con qué etapa, aunque estamos hablando de tortugas diferentes, digamos así. Pero yo puedo enlazarlos entre ellos e identificar cuál va primero y cuál va de último, si fuera así el caso. ¿Ok? ¿Para qué me puede servir ese caso? Bueno, primeramente, para conocer e identificar todo el proceso que cubre la empresa, ¿verdad? O las actividades que se están diagramando, porque también puede ser utilizado para actividades de un proceso. ¿Para qué sirve eso? Bueno, me sirve para poder identificar si existe alguna falla o si podemos mejorar algo, por ejemplo. Y es ahí donde aparece esta imagen, donde está como representado dicho diagrama. ¿Okay? Está en las 4 patas, cabeza y cola, y el centro del proceso, que es el caparazón. ¿Ok? ¿Cómo lo llevamos nosotros a cabo? Primeramente, identificamos a qué nos referimos con las preguntas que hay en cada una de las patas. ¿El qué? Son los recursos no humanos que necesita para realizar las tareas. Por ejemplo, herramientas, equipo, maquinaria y materiales. Medición, criterio y análisis. Dice, es un listado de los indicadores de desempeño que indica el éxito o fracaso del proceso. ¿Okay? La siguiente, el quién. Son los recursos humanos necesarios para completar el proceso. Por ejemplo, quién es el encargado de dicho proceso, un jefe de área, gerente, responsable, etc. Y el cómo, los controles operacionales necesarios, por ejemplo, un reglamento de trabajo, una norma, etcétera, etcétera, un manual, lo que sea. Esos son, digamos, aspectos teóricos que me van a servir como base para mi proceso. Aquí ya comienzan ustedes a observar cómo se va presentando dicho diagrama de proceso. ¿Verdad? Si se fijan, no es que vamos a dibujar una tortuga, pero la intención de la formación, ¿verdad? Es la que representa dicho diagrama. Ahí está el qué quiere el cliente, cómo, quién
qué quiere el cliente también, qué recibe el cliente, perdón, y medición. Y ahí aparecen otras preguntas que nos van a servir a nosotros para poder hacer nuestro propio diagrama de tortuga de un proceso X, y en base a esto, a esas preguntas, yo puedo responderlas y dejar esa información dentro de estos cuadritos. Este es un formato estructurado, es un ejemplo. Puede ser que lo hagamos así o no. En este ejemplo ustedes pueden ver, por ejemplo, que existen los objetivos, que eso no lo habíamos dicho antes, y el alcance del proceso. Esto lo hace ser un poquito más independiente para el proceso que se va a llevar a cabo, dicho formato. ¿Ok? O sea, lo estamos adaptando a lo que estamos viendo en el momento. Aquí aparece la primera patita, esta que está aquí, recursos, responsable, la segunda, aquí sería la información y el desempeño. Aquí está la entrada, que es la cabeza, y la salida, aquí y aquí. ¿Ok? ¿Hay más cuadros? Sí, porque a veces requerimos de más insumos para poder definir realmente cómo está estructurado dicho proceso. Entonces, el formato me permite identificar si necesito tener procesos previos o procesos posteriores. ¿Ya? Y eso va a depender de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros podemos crear nuestro propio formato de estructura de diagrama de tortuga. Ese es otro ejemplo, para que vean ya de otro formato, ¿verdad? Este es básico y es quizá el que la mayoría de empresas utilizan, ¿verdad? Para poderlo, digamos, llevar a cabo. Si se fijan, la formación es la misma, ¿verdad? ¿Qué resultados puede identificarse con el diagrama de tortuga? Una clara identificación de los procesos evaluados, disminución del tiempo de producción y entrega, aumento de la calidad de la producción y servicio, disminuir devoluciones por parte del cliente, etcétera, etcétera. O sea, podemos utilizar dicho diagrama para poder solventar algún problema que nosotros tengamos. Muchas veces nosotros no sabemos por dónde comenzar a buscar una solución. El diagrama tortuga nos permite, en cierta forma, apoyarnos a identificar esos puntos por donde nosotros podemos hacer alguna mejora en el proceso. Los pasos para su construcción prácticamente bien básico, solo son 6 aspectos, pero uno lo toma como metodología. La identificación del proceso, evaluación cuáles son las posibles entradas, delegar las posiciones responsables, evaluar el rendimiento, aplicar metodología y ordenamiento. Algo que no se les tiene que olvidar, que mientras más personas hayan construyendo un diagrama de tortuga, es mucho más fácil crearlo. Uno solito tiene cierta percepción del proceso, pero no es lo mismo cuando tenemos una lluvia de ideas o tenemos algunos otros que nos comparten más información que no sabíamos. Y es ahí donde es bien importante hacerlo en conjunto con otras personas. Ese es un ejemplo ya un poquito más maduro, más establecido para lo que se busca en el tema de mejoramiento. Dice que son actividades de las actividades generales a evaluar son ensamble de transformación de productos, prueba, empaquetado, entrenamiento, cumplimiento de un programa de producción. O sea, esos son los posibles ejemplos de los cuales se puede nutrir toda esta información que está aquí. Todo esto que está aquí. ¿Ok? Es un ejemplo. Otro ejemplo, este está enfocado a un tema de auditoría, cuando queremos certificarnos por el tema de normativas ISO. Acuérdense que la normativa ISO, por ejemplo, la de 9001-2018, esta certifica procesos. Puede ser uno o todos los procesos. Entonces, esto sirve para poder identificar, ¿verdad?, cuáles son nuestras falencias, o si nos pregunta algo el auditor, cómo nos podemos desarrollar o qué podemos responder. Entonces, así como se puede definir también, y si se fijan en la parte de abajo, se han colocado los riesgos de dicho proceso, ¿ves? Solamente para que interpretemos eso. Sumando esta información, también deben de saber que existe una matriz de preguntas posibles que se debe desarrollar para el auditor, ¿verdad? En el caso de que hagamos un diagrama de tortuga. Entonces, eso nos permite hacer un match entre lo que nos van a auditar versus lo que nosotros tenemos ya evaluado y verificado, digamos, en nuestro diagrama tortuga, ¿verdad? Y vuelvo a mencionar, esto nos sirve para auditoría. Por ejemplo, si yo quiero ver el tema de seguridad, bienvenido sea. El tema de certificación de normativas, bienvenido sea. El tema de, digamos, verificación de recursos para los colaboradores, también me puede servir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, son algunos ejemplos. Diagrama de concepto. Este es el número 4. Esta es una herramienta en la cual se realiza presentaciones visuales de un concepto
en su estructura y recoge los aportes teóricos de la psicología cognitiva. ¿Qué significa eso? Esta herramienta, en cierta forma, nos ayuda a poder, en cierta forma, identificar ciertos aspectos de un proceso, los cuales me van a permitir a mí identificar ciertas, ¿cómo les puedo decir yo? Ciertos aspectos de mejora. ¿Verdad? Por eso en la parte de los usos dice, se utiliza para aplicar en aspectos de aprendizaje. O sea, si usted el día de mañana tiene que capacitar a un personal que es nuevo en la empresa y usted tiene este tipo de diagramas, usted con este diagrama le puede decir en pocas palabras de qué trata cada proceso. Y ya lo van a ver a continuación. Son dos ejemplos, ¿verdad? En uno estamos hablando de conceptos sugeridos, dice, por el coro de acapela, concepto general, coro. O sea, aquí vamos los cantores, los que cantan, ¿va? Estamos hablando de palabras claves, cuartero, octeno, cuarteto, o sea, para este tema, si se fijan. O sea, imaginen que este fue un proceso en específico, digamos, estamos hablando de, yo me puedo esta parte de instrucción. ¿Cuáles serían mis palabras clave? Temperatura, movimiento de materia prima, utilización de estándares de calidad, esas son mis palabras claves, y etcétera, etcétera. Cada uno de los contextos. ¿Verdad? Para eso sirven estas fichitas o estos diagramas para permitirme entender y conocer un poquito sobre el proceso. Hay alguno de diabetes, aquí menciona palabras claves, siempre presente, alguna vez presente, nunca presente, ejemplos y contraejemplos. Va a depender qué es lo que quiero representar por cada uno de los procesos y lo puedo hacer como yo considero. Por lo general, la formación del diagrama de formatos este que están bien en pantalla. Tiene que irse formando de esa manera. ¿Ok? Para que tenga esa misma estructura, pues si no, dejaría de ser un formato como tal. Y el último diagrama, este es el diagrama V o diagrama B de Goldwyn. La B de Goldwyn es un esquema de forma en B, donde se representa una investigación, ayuda no solo a la evaluación de los conocimientos adquiridos del reporte investigativo, sino también a establecer por parte de los estudiantes aspectos teóricos prácticos y metodologías del momento de investigar. ¿Okay? Su creación fue en 1977 y fue Bob Goldwyn quien lo creó. Este diagrama, este tipo de herramienta, en cierta forma busca sistematizar los conocimientos en cuatro, ¿qué ver? Serían 9 aspectos, si no me recuerdo, no, 8 aspectos, no, 9 aspectos, cabal, son 9 aspectos, ¿verdad? Esos 9 aspectos son preguntas, ¿verdad? La pregunta número 1, que es la que queda en el centro, en la parte de la B, dice, ¿qué quiero saber? O sea, esto es para ya hacerlo. Si ustedes dicen, yo quiero saber sobre mejora continua, ¿sí? Entonces su palabra inicial va a ser mejora continua. ¿Okay? Y a partir de esa, vamos a la número 2, que dice, vamos a buscarla por aquí, quiero acordarme. Aquí está, aquí abajito. Tema de estudio. Según su palabra clave, lo que usted quiere saber, ¿cuál sería el tema de estudio en este caso? ¿Verdad? Y si usted dice, no, que sea lo mismo, puede ser el mismo, o ustedes pueden darle un contexto diferente al primero. ¿Para qué sirve esto? Para poder buscar más información concierne a la primera pregunta. ¿Ya? Entonces ponen aquí la otra pregunta. Y ahí vamos, ¿verdad? Al 3, ¿qué necesito saber para resolver el tema? Y ahí comenzamos a escribir acá dicha información. Vocabulario de conceptos o conceptos claves. Aquí están todas las palabras que me pueden servir con respecto al tema que ando buscando. Cómo organizar mis ideas y datos, dice resumen, mapa conceptual. O sea, aquí ustedes van a mencionar qué herramienta o por medio de qué ustedes van a obtener esa información. Okay. 6, áreas que explican el tema. O sea, quiénes explican el tema, si hay un concepto específico, o etcétera, etcétera. Ahí va a depender de lo que ustedes quieren plantear. ¿Qué aprendí de lo anterior? ¿Verdad? Esta es la séptima. La octava, ¿cómo aprendí el tema? O sea, aquí ustedes están dando como los puntos de mejora. O sea, para que si en el futuro ustedes dicen, hey, quiero volver a estudiar esto, yo ya sé qué tengo que hacer para poder aplicar esta herramienta y a su vez poder, digamos, identificar por medio de qué aspecto pude yo aprender de todos estos conceptos que estoy viendo ahorita. El 9, ¿para qué me sirve lo que aprendí?
Y todo esto puede servir de forma general para cualquier asignatura, para cualquier tema en general que ustedes necesiten conocer. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. ¿Qué importancia tiene la ingeniería industrial para el desarrollo del país? Esa es la pregunta principal. El tema dice, es una rama de la ingeniería que se ocupa del desarrollo, mejora y implementación y evaluación de los sistemas integrados de estos. El número 2, procedimiento, entrada, proceso, salida, ¿verdad? Y aquí estamos colocando qué cosas son los procedimientos para este tema. Conceptos, sistema de producción, productividad, seguridad, etcétera, etcétera. En fin, todo esto son los que me va a ayudar a poder responder esta pregunta, ¿verdad? Ese es como el objetivo de esta herramienta. ¿Ok? Con lo que acabamos de terminar, ya vimos lo que son los 5 posibles herramientas de muchas que pueden haber o que hay en el contexto de cómo puedo representar conocimiento. Esa sería como la parte final de ese tema para que ustedes tengan como en mente cómo vamos a utilizar todo esto en su trabajo final. No todos, por lo menos uno me pueden aplicar, pero eso es para que ustedes vayan viendo qué podemos agregar en ese trabajo. ¿Ok? Vamos al segundo tema. Creo que ese no lo vamos a terminar por completo, pero vamos a avanzar un poquito. Este se llama definiciones, conceptos y evaluación de la industria y sus procesos, ¿verdad? Este de forma general. Y aquí comenzamos con esta pregunta. ¿Qué son los procesos industriales? Dice que es un sistema de acción que se encuentra interrelacionado de forma dinámica y que se orienta a la transformación de ciertos elementos. Es el concepto básico de este punto. Tiene que ser evolucionado, que se vaya transformando, y dinámico, que tiene que ver un movimiento, ¿verdad? De esta manera, los elementos de entrada, conocidos como factores, pasan a ser elementos de salida, productos, tras un proceso en el que se incrementa su valor. ¿Ok? Ese es el contexto general. Para el tema de la normativa CISO, se dice que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado. ¿Qué significa esta parte? Bueno, simplemente que la normativa ISO tiene que manejar un concepto propio con el fin de ser el que se va a evaluar dentro de las organizaciones cuando se vayan a certificar. Y buscando el tema de estandarización. Eso es lo que se está viendo con respecto a este punto. ¿Qué es productividad? Como parte de un concepto. Se refiere a la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficie de tierra cultivada y de trabajo o de equipo industrial. ¿Por qué menciona esta parte de la tierra cultivada? ¿Verdad? Primeramente porque este está basado en lo que la RAE me lo dice a mí, en la definición como tal, ¿verdad? Ahora bien, es de conocer si aprovechamos nuestros recursos en forma efectiva. Esa es la síntesis de dicho concepto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que queremos buscar con productividad es saber si aprovechamos nuestros recursos. Ese sería el objetivo. ¿Ok? O sea que cuando yo les diga sean productivos, es utilizar los recursos al máximo, ¿verdad? Y ese sería el contexto final. ¿Qué es productividad? Es la relación que se tiene entre el producto y servicio versus los recursos utilizados para su fabricación. Estamos hablando de insumos, que aquí estamos hablando de menor recursos, materiales, técnico, humano y financiero, y productos, servicios, que es lo que queremos que incremente con mayor productividad. ¿Por qué es necesario medir la productividad en este caso? Bueno, primeramente porque requiere de diferentes tipos de recursos, ¿verdad? Como lo que están viendo en pantalla, que le permite ser eficiente en su momento cada vez que ustedes están utilizando dichos recursos. Es importante saber que cada uno de estos elementos pueden ser todos o puede ser solo unos cuantos o pueden faltar incluso otros. Son los que me permiten ser productivo, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante quiero que sea productivo, pero no tiene lapicero ni mucho menos cuaderno, ¿qué expectativa tengo yo que esta persona sea productivo en el estudio? O mucho menos libros, imagínense. O supónganse que yo en esta unidad no les diera nada de recursos que son el PDF, por ejemplo. Solo fuera lo que yo les hablo, lo que le toman fotografía a usted y se acabó. Entonces, ¿cómo quedaríamos nosotros bajo ese contexto? ¿Verdad? Que son esos los dilemas que tenemos que nosotros ir transformando para poderlo mejorar. ¿Cómo medimos la productividad? Existe una fórmula sumamente fácil y sencilla para poderlo practicar, ¿verdad? La cual dice que productividad es igual a producción entre insumos, lo que resulta ser que es igual a resultados logrados entre recursos y colaboradores. Ese va siendo como
la regla, ¿verdad? Como medimos la productividad igualmente, se puede decir que la productividad es igual a las salidas entre las entradas. Productividad es igual a tiempo real entre tiempo disponible o unidades producidas entre unidades planificadas. ¿Por qué tantas diferentes formas de poder evaluar el tema de la productividad? Porque en el examen viene un par de ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar la manera de utilizar todo este tipo de información o estos conceptos dentro del mismo. ¿Okay? Y para que ustedes vean de que con una palabra que se le puede cambiar, puede ser que cambiemos la forma o la estructura de dicha fórmula. ¿Okay? Por ejemplo, aquí habla de la mano de obra, en esta parte de aquí. Dice que para la mano de obra, en el concepto de productividad, producto total que equivale a hacer todos los bienes y servicios entre insumos costos. ¿Okay? Ejemplo, monto total de ventas entre monto total de insumos. Ya con eso yo obtengo la productividad de la mano de obra. Para el recurso de la empresa, productos, total bienes y servicios, persona, por materiales, por capital y otros. Agua, luz, teléfono, internet, etcétera, etcétera. Y aquí ya viene el ejemplo, unidades producidas entre todos los recursos utilizados para poder desarrollar dichas unidades. ¿Ok? Abajo dice, la tasa de productividad es la cantidad de producción generada en una hora de trabajo. Ese va siendo como el factor que se mide en base a esto. Aquí un pequeño ejemplo y me van a ayudar ustedes. ¿Cuál de estas líneas es la más productiva? ¿Cuál para ustedes? Aquí voy a poner la A, la está a este lado, y la B a este otro lado. Entonces, supóngase que ustedes son supervisores en esas líneas de producción. O sea, que ellos son sus colaboradores. Ustedes manejan esa línea de producción y tienen que estar pendientes de esto. Dice que para la A, el personal son 15 personas. ¿Ok? La producción por hora son 1.250 unidades. ¿Ok? Para el B, dice que son 10 personas y la producción por hora es de 1.090 unidades. Díganme ustedes, ¿cuál es la más productiva? ¿Quién me comenta aquí? Ajá, estimados. ¿Cuál es la más productiva? ¿La A o la B? Para ustedes, según los datos que están viendo en pantalla. Así, de forma rápida. Yo sé que agarraron la calculadora, pero para ustedes, ¿cuál creen que es el más productivo? ¿Según qué? ¿Algún comentario? La B. La B. Hola, la B me dice por aquí. ¿Fuiste tú, verdad, Doris? La Sí, B. la B. ¿Y quién más? La B sería ingeniero. La Si lo B. pasamos, Ajá. si no lo hacemos por números y lo vemos por persona, estar pagando cinco salarios y casi produciendo serían 200 piezas, creo, más. Entonces creo que sería la B, para mí, ¿verdad? Ok, estás agarrando la parte lógica, igual porque Doris también está tomando en consideración esa parte, excelente. Vamos a ver la respuesta. Me dice lo siguiente, vamos a hacer una división, ¿verdad? Que es lo que acabamos de estar viendo con respecto a la fórmula en base a los datos que tenemos. Y nos dice lo siguiente, de que para lo que es la B, dice que nos da 83 unidades por persona. Y en el caso de la B, que es la que me dice Néstor y Doris, dice que son 109 unidades por persona. Entender. Ok, se fue un poquito el internet, ya volvimos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si de forma básica, ¿verdad? Y como le dicen uno a buen ojo de cubero, como que creo que se dice, nosotros rápidamente podemos interpretar como lo que hizo Néstor, en decir, no, mire, según la cantidad de personas, para mí me sale más barato, porque lo que me producen 10 personas que lo que me hacen 15, tomando en consideración. Hola, ¿qué tal, Karen? Dime. Perdón, pero yo siento, ok, sí estoy de acuerdo, pero creo que también dependería mucho de lo que estén produciendo, si están produciendo ambas líneas lo mismo y en el mismo tiempo, y si es automática o es manual la máquina. De eso dependería también. Excelente. Me llega, gracias, Karen. Wow. Eso quería. Lo que ocurre es esto, miren. Lo que pasa es lo siguiente.
En base a la información que nosotros podemos obtener, tenemos cierta visualización, como lo menciona Karen. Supónganse que ahora les digo, fíjense que hay 5 personas que son nuevos, tienen un día en el grupo A. Obvio, por esa razón no fue tan rápido. ¿Ya? Y ahí viene lo más importante con respecto a la parte de la productividad, con respecto a la parte de una fórmula tan sencilla que solo es de dividir, en donde el tema de análisis es lo más importante, en donde la parte donde solo veo los números, ok, me hace lógica, pero tengo que buscar y tengo que dar un análisis del por qué, ¿verdad? O sea, cuál es la razón por la cual el grupo más numeroso es el que me está dando mayor problema en el tema productivo. ¿Ya? Incluso lo que dice Karen también me llamó la atención que decías si la máquina es manual o si hay imagínense que hubiera un tema de materia prima. Supónganse que la materia prima es que vamos pasando en la A tiene algo que la hace más lenta. No sabemos cómo logramos obtener esa información. Al obtener estos números tengo que hacer el análisis, ¿verdad? Correspondiente para ver cómo mejorar. Porque aquí no voy a llegar yo como a regañar, ¿verdad? Al grupo A, miren, ¿cómo es posible que los 10 de aquel lado ya le solucionaron el problema? No, ¿verdad? Si uno va viendo, uno va notando algo, y en base al mejor valor, en base al mejor, uno va definiendo los estándares de productividad, las metas, ¿verdad? De productividad. ¿Ya? Entonces, en base a esto, hace tiempo, les comento, yo estuve en una maquila en donde se estuvo evaluando la actualización de metas. A nosotros nos llamaron por lo siguiente, nos dijeron, fíjese que ha ocurrido algo. Cuando hicimos el análisis nosotros, me dice el gerente, nos contó el gerente. Resulta ser que todas las metas que teníamos, no, hombre, a ninguna le pegábamos, a ninguna. Y esas metas las hicimos aquí hace 10 años. Ahora que las queremos actualizar, las vemos con el equipo y no las llegamos a cumplirlas. Entonces, ¿qué ocurrió? La misma gente se saboteaba, o sea, se perdía más tiempo. Y me digan ustedes, ¿por qué? El pensamiento es, si yo doy un mejor rendimiento, ese rendimiento me lo van a estar pidiendo todo el tiempo. Y a mí me duele el brazo, me duele la pierna y no quiero esforzarme mucho. ¿Ya? Y es donde nosotros venimos y le explicamos, ¿verdad?, a la gente de que la actividad sí requiere de ciertos datos en bruto, o sea, información general que rodea la empresa, pero que lo que se busca es aumentar la productividad, pero esto no solo significa que el esfuerzo va a ser más alto, o sea, que trabajen más, no. Significa que trabajen con los recursos que tienen y si les hace falta algo, que lo tienen que decir. Entonces ya apareció, no mire, fíjese que la máquina tiene problemas, no mire, la materia prima, no, yo ya tengo años, está diciendo que no sirve este producto por esto, y todo eso lo notamos. Y lo pusimos en un Canva, lo pusimos nosotros en la empresa junto con la gerencia. En el Canva de la gerencia, nosotros le dijimos a la gerencia, mire, el personal dice lo siguiente, y pusimos todos los peros y contras de por qué no se podía mejorar. Pero de ahí venimos nosotros y le dijimos al grupo, vaya, con los mismos recursos que ustedes tienen, le pedimos de favor que realicen su actividad lo mejor que puedan, sin mayor esfuerzo. Y nosotros vamos a anotar esa información. Entonces, hicimos la práctica, logramos sacar los datos, logramos mejorar la productividad, o sea, las metas, ¿verdad? Los KPI los mejoramos. O sea, le presionamos más la tuerca, como dicen, ¿verdad? Acuérdense que a todos nos piden eso. A ustedes lo van a pedir o ustedes como jefes lo van a hacer. Entonces, al final logramos hacer eso, pero el acondicionante, que es el Canva, nosotros dijimos, debe de buscar la manera de dar todos esos insumos al personal, porque si no, no sería tan factible mantener la nueva tasa de productividad.
Eso fue lo que dejamos nosotros. ¿Qué pasó después con la empresa? La maquila que estaba hablando. Bueno, compraron nueva máquina, cambiaron de proveedor, etcétera, etcétera. Y que nos dijeron, no, mire, estamos mejor que antes. Incluso estamos mejor que las actualizadas. Así que nos volvieron a llamar para poder hacer una actualización, pero también nosotros le tomamos en cuenta la parte humana, que es lo que nos decía, por ejemplo, Karen, cuando ahí nos agarró en curva, dijo, no, miren, pero ahí puede haber problema, ¿verdad? En la A. Lo mismo ocurrió, exactamente lo mismo. Entonces, para poder actualizar nuevamente, se esperó 3 años más y se vio que incluso no era tan necesario, ¿verdad? Pero lo importante es que ya se había actualizado. Segundo, que el personal se sentía más tranquilo con lo que estaban haciendo. Y tercero, se realizaron lo que son los manuales de procedimientos y fichas técnicas de procesos, los cuales permitían de que cuando venía alguien nuevo al proceso no entrara de un solo a producción, sino que tenía que conocer bien la parte, digamos, práctica para después entrar al proceso. O sea que había un tiempo, más o menos un mes, de capacitación para la persona, lo cual no se hacía. Entonces son cosas, ¿verdad? Para que ustedes vean de lo que ustedes han dicho no estamos tan equivocados. Estamos bastante certeros con esto. ¿Ok? Fórmula común, productividad igual producto obtenido entre recursos utilizados. Lo mismo, en la productividad estamos hablando ahorita, no he cambiado. Ejercicio número 1 dice aquí, determinar la productividad de las siguientes líneas de producción en una empresa de lácteos. ¿Ok? Son 4 líneas de producción y hay una cantidad diferente por línea de producción de colaboradores. Aquí están, miren. Cada uno de los colaboradores tiene una cantidad de horas, unidad por hora, que son 1800, 988, 1020 y 420. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ocupando simplemente la división que ya les acabo de explicar. Es dividir las unidades horas entre la cantidad de colaboradores. ¿Ok? Lo cual me da 112. Acuérdense, aquí voy a evaluar cuál de las 4 líneas de producción es la más eficiente, la más productiva. ¿Me puede decir cuánto da la línea número la línea de producción número 2? ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Tienen algún? No sé si tienen calculadora. Me imagino que sí, si no, el teléfono ahí tocaría ocuparlo. ¿Tienen alguna idea? ¿Cuánto sería la siguiente? Porque es de simplemente hacer lo mismo. Volver otra vez a dividir 988 entre 10. Miren, aquí ustedes me tienen que ayudar a corroborar. Me da 98. ¿Ok? ¿Cuánto da la siguiente? Bien. 56. ¿Hola? La siguiente. 56. Gracias, Doris. Excelente, gracias, Karen. 56.6. 57, está bien, no hay problema. Aquí lo que hice fue hacerlo más cortito. Y la última, la de la cuarta línea, ¿de cuánto nos da? 75. Ok, excelente. Vamos bien. Ingeniero, Hola, ¿qué tal, Néstor? consulta. Yo Dime. le iba a preguntar con los decimales. ¿Los decimales los ocupamos o no los ocuparíamos en este caso? Vaya, en este caso yo no los estoy ocupando porque necesito solo tener números enteros. Eso es lo que ando buscando acá. Porque es más fácil en este caso. En este caso, suponete que fuera, ¿cómo te puedo decir? Milésima de pulgada, por ejemplo, o milésima, que ocupamos 0.0 y algo. Ahí ni modo, nos toca por lo menos 3 dígitos después del punto. Me imagino que es porque no se puede producir 112.5 productos, correcto, ¿verdad? Exacto. Gracias, ingeniero. Así es. No, hombre, a ti, gracias por preguntar. Entonces, en efecto, esto es lo que va saliendo. Con estos números, supongamos nuevamente que ustedes están a cargo de esas 4 líneas de producción de lácteos, ¿verdad? ¿Qué conclusión llegan? ¿Qué opinan con esta información que tenemos ahí? Solo con esta información, ¿verdad? Ahí hace falta investigar, sí, estamos bien de acuerdo, pero con esta información, ¿qué hacemos?
La línea de producción 1 dice que es 112. La 2 es 98, la 3 es 56, la 4 75. ¿Y ahora qué hacemos? Acá, ingenieros, ¿qué hacemos con estos números? ¿Qué analizamos? ¿O cuál es nuestra interpretación? Bueno, yo lo que interpretaría primero sería por las horas laborales que vamos a tener de producción. Si el tiempo es, como algunas maquilas o algunas empresas, que es corrido las 24 horas, 7 días, se tendría que, la primera línea es la que más me da, la más productiva, ¿verdad? Pero si le evaluamos de 8 horas, creo que sería, ahí tendría que ver los números, que sería la segunda línea, la más productiva. La otra me genera horas extra. Excelente observación, Néstor. Me llega. Fíjense que me encanta que este ejercicio es tan sencillo que por cada grupo que yo presento esto me dan cosas completamente diferentes. Pero exactamente como lo que acaba de decir Néstor. A pesar de que yo puedo tener los números fríos, yo puedo definir de que este es mi concepto primordial. Si yo tomo en consideración los factores de donde proviene la información, también me hacen cierto ruido o me hace pensar en que hay algo, ¿verdad?, que puede suceder. Eso está genial y eso es excelente, porque estamos buscando el análisis. Recuerden esto, ¿verdad? Los números me pueden ser una cosa clara y sencilla, ¿verdad? Simplemente la línea productiva 1 es la que gana, es la mejor. Pero eso sí, ¿verdad? Según un análisis, según mi contexto, yo considero que en base a esto ocurre lo siguiente. Y en eso nos decía, en la que cubre la línea número 2, el 98 en este caso que está aquí, es el valor, digamos, en tiempo normal. Y este es un excedente, este de aquí. O sea, aquí yo hice que produjeran más con mayor tiempo. ¿Ya? En cambio, los demás puede ser como conjetura. Hey, pues estos son como las extras. Posiblemente. Pero aquí vemos de que si todo, aquí vamos a algo otro contexto. Si todos son mismas manzanas, mismas peras, mi valor mayor es el que me dice a mí cuál es mi mayor productividad. Eso sí. Pero el análisis siempre está ahí metido. ¿Ok? Y excelente observación. Ahí está. La primera es la que es número frío. Vámonos a este otro ejercicio. Una lavandería lavó y planchó las siguientes cantidades de camisas por semana. Línea 1, hay 5 líneas y cada una de las líneas hoy no son cantidades, sino que son personas, son los nombres. ¿Verdad? Están 2 colaboradores en la primera, 2 en la segunda, 3 en la tercera, 3 en la cuarta y 3 en la quinta. ¿Ok? Unidad por hora, 24, 46, 62, 51 y 45. ¿Ok? Camisa producida por ese periodo de tiempo es 68, 167, 190, 130 y 210. Volvemos a ocupar la misma fórmula siempre, la de productividad. Dividimos cantidad producidas entre las horas, ¿verdad? Pero ya vieron ahí qué ocurrió. Hay un número 2. ¿De dónde proviene el número 2? ¿Quién me dice? Las personas. Excelente, gracias, bárbaro. De las personas específicamente. Entonces, primero vamos a multiplicar esta parte de aquí, ¿verdad? Y eso no está en el ejercicio, no está en la fórmula. Pero aquí donde vienen los, ¿cómo llamamos esto? Le damos como me decía antes un maestro de matemática. Estos eran los, como aquellas cosas que no nos permiten deducir cómo funcionaría la ecuación o el ejercicio. Cascaritas, me decían, ya me acordé. Son las cáscaras, ¿ya? Entonces, con eso, imagínense que yo los mando a un examen y solo le digo, ocupen la fórmula de productividad, aquí es el examen, eso se nos va. Pero, en los mismos ejercicios que anteriormente vimos, mencionamos una parte donde se requieren de la utilización de los recursos y la multiplicación de los mismos. Es ahí donde se ocupa esta. Y nos da un factor de 1.41 para la primera. Para la siguiente, 1.81, haciendo lo mismo, ¿verdad? Para la que sigue, 1.02. Para la que sigue, 0.85 y la última, 1.55. Así, de forma general, ¿cuál sería la mejor línea de producción? Así. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Cuál sería la mejor? Según esos valores.
Estimados, ¿cuál nos da una mejor productividad? ¿Qué es lo que estoy evaluando ahorita? Nada más. ¿Qué opinan? La línea Dios, ingeniero, la de Luis y Jaime. Exactamente. Luis y Jaime son los buenos aquí. ¿Ve? Exactamente, esa es. ¿Ok? Vámonos al otro contexto, lo que anteriormente estamos hablando. Y hoy les hago la pregunta. De los demás, ¿cuál es la peor línea de producción? La que ustedes dicen, no, hombre, esta sí estamos mal. La peor. ¿Cuál es? ¿Quién me dice aquí? Hola, Néstor me está ayudando y Dolly me está ayudando también. ¿Va? De ahí, y Karen también. De ahí, Jonathan también. Hola, Jonathan. La cuarta sería. Okay, La 4, ingeniero. Excelente, gracias. Qué bárbaro. Excelente. Hoy, de lo que me acaban de mencionar, uno que me diga por qué cree o qué asume, vamos a asumir, aquí no les he dicho mayor información, ¿por qué creen de que ha sido la más baja? Si son 3 los colaboradores que van ahí, por ejemplo. ¿Qué creen de que pudo haber pasado ahí? ¿Ya? Es una lavandería. Podemos asumir, no se preocupen. Yo sé que si uno no tiene datos, uno asume nada más, ¿no? ¿Qué opinan? Ajá. Puede ser porque tal vez la prenda sea más grande. Ok, buen punto. Posiblemente. Excelente, me parece. También Personal nuevo. Personal nuevo. De ahí, Néstor, dijiste algo, perdón. Sí, también podría ser de que si, digamos, la lavadora dejó de funcionar tanto tiempo. Buen punto. El arranque, ¿verdad? El encendido o el tiempo en que la máquina tiene que llenarse para poder funcionar. Supónganse, estamos asumiendo, aquí hay un montón de ideas, pero esa es la otra condición con respecto al tema de la productividad, ¿no? Muchas veces hay que irnos con los números en frío, ¿verdad? Y esa es como quizá la lección más amplia de este punto. Vámonos al tercero y último ejercicio, ya con esto ya lo dejo, ¿ok? Y continuamos la próxima semana, ¿ok? Dice aquí, al calcular la productividad, dice, 3 empleados procesan 600 pólizas de seguro en una semana, trabajando 8 horas diarias durante 5 días de la semana. Si se dan cuenta, a partir de este momento les estoy dando más información. Ya no es la misma de antes, ¿verdad? Que solo era un par de datos, no, hoy le di un poquito más de contexto. Aquí habla de la productividad, que es el misma división que tenemos, que esto es igual a las pólizas y la transformamos, ¿verdad? La fórmula la pasamos a los valores que tenemos arriba. Pólizas entre personas por tiempo. ¿Ok? Vámonos a sacar los datos, lo ponemos y decimos que son 600 pólizas entre 3, 8 y 5, ¿verdad? Que son los datos que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Ahí tenemos la multiplicación, ¿verdad? Nos da 120, lo dividimos entre 600 y nos da 5 pólizas por hora por persona. Ese es el valor que nos está dando con este ejemplo. ¿Ok? Sencillo. ¿Por qué lo planteo así? Porque los ejercicios que están a continuación posiblemente ya los vamos a ir utilizando meramente con respecto a enunciados. El enunciado es más complicado porque requiere de cierto análisis por cada uno de esos ejercicios. Eso es lo más complicado en esta parte.